Bueno, Ariel, entremos Querido, directamente ahí al hueso. ¿Cómo andás? ¿Cómo vamos. te trata la cuarentena? Y me trata como a toda la humanidad en este momento, digamos. Estamos en las cavernas y bueno, la verdad que también sorprendido, es un espacio de autoconocimiento, ¿no? Se da cuenta que bueno, puede sortear dificultades en la vida como esta, ¿no? De estar encerrado, pero también de un reencuentro con uno mismo, sobre todo en mi caso particular, porque yo soy compositor, autor y me sirve para la composición, eh, como ese espacio de laboratorio íntimo que muchas veces en lo cotidiano, trabajando en la docencia y en otros espacios laborales, no me lo está permitiendo tan fácilmente. O sea que Claro, tiene su pro y su contra, ¿no? De todas maneras, bueno, es totalmente, una situación que no nos queda alternativa, digamos. Así claro. que, ¿Y bueno, lograste la estoy producir pasando algo? bien, sorprendido de mi ansiedad, que está bastante calmada, porque entiendo que no se puede ni poner nervioso uno con esto porque no gana nada, así que lo mejor es Nada. mantener prudencia y calma. Se pierde más de lo que se gana. Sí, yo creo que, claro, es un espacio de reflexión, que el mundo paró para reflexionar con respecto a qué ha hecho con la tierra, cómo ha agredido, ¿no? Para llegar a esto, a tener Claro. que estar con barbijo, sin poder abrazarnos, sin poder acercarnos. Este, y también es un espacio de revalorización cultural y del arte en sí mismo, ¿no? Porque ahora todos recomienda que hay que hacer actividades artísticas, o sea que no eran tan tontas las actividades que hicimos toda la vida, eran como fundamentales, esenciales, porque tiene que ver con la Claro. espiritualidad. Y un ser humano sin espiritualidad le está faltando una pata importante, digamos. Así que en este sentido, la pandemia vino a revelar la función del arte, que es tan esencial en la vida de los seres humanos, ¿no? Que mantiene estética, belleza, encuentros, solidaridad implícita, y bueno, estamos en eso. No, ya no tenemos que comprar Y un lo increíble es paquete que, de canales de televisión, sino que en realidad tenemos que rever todas estas cuestiones. Así que en ese sentido creo que ha venido bien y espero que cuando salgamos de esto, salgamos fortalecidos desde la espiritualidad, que es un hecho importante en el amor hacia el otro, ¿no? En poder visualizar al otro, ¿no? claro. Ariel, escucha, te hago una pregunta. ¿Cómo arrancaste con la música? Vamos directamente a lo tuyo. Con la música. Y ¿Cómo en el arte? ¿Cómo empezaste con el arte el vos? ámbito, el ámbito que yo siempre tuve, o sea, yo nací con la música, porque de parte de mi mamá, hasta mi tatarabuelos, de que vienen de músicos, son todos músicos, o sea, eran todos violinistas, pianistas, o sea, mi bisabuela era una famosa pianista en La Pampa, que educó a la mayoría de los pianistas, o sea, mi abuelo materno era un gran violinista, mi abuela Amina conoció a mi abuelo estudiando piano, eh, bueno, todos músicos. Y de parte de la parte paterna, mi viejo era un conocido poeta así que el ámbito cultural lo fui incorporando y mamando de muy chico, porque en mi casa venía, por ejemplo, Jaime Dávalos, que eran todos amigos de mi viejo, o Ariel Petrocelli, eh, y venían todos esos poetas, y bueno, yo la verdad que vivía eh,
lo iba incorporando, ¿no? Escribir, la música, todo. De ¿Y con parte el de mi charango, viejo, de parte de bueno, yo tocaba ¿Y violín, cómo entraste? justamente, cuando era chico. Yo empecé tocando violín, empecé con una formación musical de muy chiquito, eh, y a partir de un momento, cuando fallece mi abuelo materno, sí, materno, que yo tenía una gran relación, era chico, él vivía en La Pampa, tenía como una quinta, y bueno, tuve varios, las vacaciones iba a La Pampa y me quedaba con mi abuelo, ¿viste? En el medio del campo, y tuve una relación muy, muy fraternal con él. Cuando muere mi abuelo, yo no quise tocar más el violín, porque en realidad era como una relación que también tenía con mi abuelo. A partir de eso, a los 6 meses aparece el charango, porque yo toqué hasta poner los 11 años. Fui a un cumpleaños de unos amigos de mi viejo, que eran como mi papá, pero versión boliviana, ¿no? Mi maestro, así peticito y todo, que armaba peñas, o sea, muy parecido a mi viejo, pero boliviano. Y me quedé como encantado con el charango, vi el charango y me quedé todo el cumpleaños viendo de qué se trataba ese instrumento, que era un quirquincho además, ¿no? Tenía un quirquincho, como eran los charangos antes, sobre todo. La mulita, digamos, de la caparazón, ¿no? Y bueno, los bolivianos en general traen un instrumento para entregarle algo, como un mandato cultural, para entregarle a alguien. Siempre que están exilados o están fuera de su tierra, llevan o una quena, en este caso, que él era cantor y además tocaba el charango y la guitarra, me observa y bueno, él determinó que yo era parte de la continuidad de ese mandato. Entonces me dice, ¿a vos te interesa el charango? Sí, me interesa. Bueno, vení, habló con mi viejo para que me enseñe. Y bueno, empecé a tocar y nunca más lo dejé, digamos. Ese momento fue como muy trascendente en mi vida porque además descubrí el mundo andino. Después mi maestro, por ejemplo, se volvió a Bolivia y yo de adolescente fui a Bolivia a verlo a mi maestro y empecé a conocer América en profundidad. Y desde mi adolescencia no paré de visitar Bolivia, de visitar Jujuy, de visitar los Andes, digamos, que de alguna ¿Y qué, manera es mi ámbito. y ese choque, ese encuentro con otras culturas, qué te pasó? ¿Qué descubriste? ¿Qué viste? Todo ese mundo nuevo andino. Sí, eso es muy interesante, porque yo cuando llegué por primera vez a Bolivia, me encontré en un pueblito que estaban tocando los sicus, ¿no? Una comunidad, eran como si fueran 50 sicus tocando, que es una cosa muy conmovedora, en comunidad, y me parecía inclusive hasta desafinado. Y después empecé a entender que eso era un sonido comunitario, que tenía que ver con una ritualidad. Y después, en la composición, traté de incorporar esos sonidos que muy pocas veces he logrado, digamos, porque es un sonido de América, ¿no? Claro, Un sonido que no tiene la afinación europea, digamos, de la escala claro. europea, sino es un sonido de aquí, ¿no? A partir de ahí yo me como que me devoró todo ese mundo, porque o sea, uno está a 3.000 metros de altura y pasa un cóndor al lado y estaba en un tren de trochangosta, por ejemplo, y es como si estás en un tren de juguete y uno Claro. empieza a dimensionar que uno no es tan grandioso como cree que es, al contrario, es muy diminuto y participa. Y después también estuve investigando por qué a mí me atrapó y cómo fue este encuentro con el charango, que tiene que ver con la montaña, que para mí es mi hábitat la montaña. Mirá Ahora, vos, yo ¿por qué? porque es natural, o sea, yo voy a los Andes y estoy, o sea,
nunca me apuné, o sea, no tengo al contrario, puedo estar 3 noches tocando y después o sea, tengo como otra vitalidad. Ahora, mis ancestros, mis abuelos, digamos, unos eran de Calabria, de una región montañosa, y los otros eran árabes de una región montañosa también, que es muy Claro. parecido al norte, digamos, en Siria, ¿no? Que los drusos son justamente una región montañosa que es igual a nuestro norte, digamos. O sea que hay algo que, que me conectó con esa cultura y que parecía muy lejana, y me parece que no lo es, por lo menos en la historia milenaria que cada uno tiene, ¿no? Que cada uno trae. Que parece que no está, pero de repente uno puede llegar a tener reacciones de su abuelo, que dicen que salta como una generación, o sea, Mira. que uno se parece más a los abuelos que a sus padres, ¿no? Puede ser. Claro. Bueno, entonces, y después, bueno, el encantamiento que produce esta América en profundidad, digamos, donde hay tanto que Claro. resolver, como ¿Y decía cómo Cuyo, o sea, percibiste? Porque ¿eh? ¿cómo percibiste ese cambio cultural en cuanto al aprendizaje musical, ¿no? Porque si vos aprendiste violín y mamaste un montón de la cultura Sí, violín, encontraste con esta música andina, si lograste razonar ese choque cultural, es que yo no lo ya de viví como teórico, choque. ¿eh? No lo vi en ningún momento, me pareció que había un choque cultural. Ya te digo, ¿No? había como un llamado de alguna manera que tenía que ver con una cosa interna, que fue absolutamente coherente hasta la desaparición del violín y la aparición del charango, porque fue prácticamente la continuidad. Y que un hecho marcó eso, que yo deje el violín y agarre el charango, y ahí me transformo en charanguista. O sea, a partir de que yo tomé el charango, a los 2 años yo hacía conciertos, me llevaba mi maestro a la colectividad boliviana, y como yo era bastante insolente, digamos, en esa época no tenía ningún tipo de inhibición, tocaba, viste, en la peña, y estaba todo bien porque era un niño, digamos, prácticamente. Entonces, eh, Claro, me llevaban a todos lados, qué sé yo, y empecé a entender otro lenguaje, viste, del silencio, pero además yo tocaba como un claro, argentino, no tocaba como un boliviano, o sea, tenía explosión, tenía un montón de cosas que los bolivianos no es que no tienen. Una vez un compañero, digamos, que también me formó, que era Matienzo, un boliviano, al ver esa forma media irreverente que yo tenía de tocar, porque tenía como mucha fuerza, digamos, porque además me enseñaron como derecho, yo soy zurdo y me enseñó como derecho porque no podía con mi izquierda, entonces me puso el charango al revés, y yo claro. toco como derecho. Por lo tanto, en mi mano tengo mucho más fuerza que lo común, Claro, porque soy contrariado, digamos. O sea que hasta eso me dio como una habilidad, me agregó una habilidad claro. o una característica en la forma de toque que tengo diferente.